Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de el quinceavo programa de Elijo Leer. Vamos a estar charlando ahora en breves con Agustina de Diego, escritora argentina, que ha publicado su cuentario Lo que nos falta y todo lo que ya les contamos. Agustina, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo andan? Hola Gus, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por tomarte el tiempito de charlar con nosotros. Estamos súper felices de tenerte acá. Estuvimos recién charlando un poco sobre tu obra, sobre la bitácora. Quería preguntarte, para comenzar, en tus cuentos muchos de las protagonistas que aparecen en situaciones de encierro, como encorsetados, se llama Lo que nos falta. Leí en una entrevista que justamente es porque le falta algo a cada personaje que en cierto punto los motiva. Eso que le falta a cada protagonista del cuento es el deseo. Ay, mirá qué buena interpretación. Eh, sí, yo creo que lo que quise construir fue falta de libertad también, ¿no? Falta de posibilidad de expresión, falta de camino hacia otro espacio. Eh, Tengo como una gran influencia de escritoras muy clásicas. Y un poco mientras iba construyendo estos cuentos, iba un poco con esa inspiración, ¿no? Quizás hoy pensamos en la literatura contemporánea y en historias protagonizadas por mujeres y quizás son otro tipo de personajes, no son los de mis cuentos. Entonces, sí, yo creo que fue sin querer igual, yo nunca creí que se iba a convertir en un libro, fui escribiendo en un taller de Marisol Alonso por años, hasta que un día me dijo, bueno, me parece que ya está, empezar todo eso que escribiste, porque también algo que me pasaba, yo escribía un cuento, lo llevaba y no lo volví a corregir. Y después esperaba a escribir otro y lo llevaba y no lo volví a corregir. Y era como, bueno, no, empecemos a trabajar en eso ya escrito, ¿no? Dejemos de crear otras historias y empecemos a focalizar. Y sí, creo que volviendo a tu pregunta, puede ser que sea el deseo, puede ser que esa sea la búsqueda también. De algo también como, para mí incluso es algo como que no saben qué es lo que les falta, porque es algo nunca vivido, es algo que no saben que pueden vivir, así que sí, creo que lo del deseo tranquilamente puede ser un camino, ¿no? ¿Por qué crees que los dejabas los textos y no los trabajabas ahí en el momento? ¿Y cómo fue reencontrarte con ese texto después? Eh, Me parece que es muy difícil como, no sé, para mí que soy lectora, autopercibirme escritora, ¿no? Entonces, yo escribía, ¿no? Porque quería ser, o sea, siempre, a ver, desde chiquita quiero ser escritora, pero no, a medida que vas leyendo más te vas dando cuenta que eso es muy difícil, ¿no? Que escribir algo nuevo o incluso que te publiquen, ¿no? O sea, para mí fue un sueño enorme el mensaje de Gabo, mi editor en Caleta Olivia, que leyó un cuento que se publicó en la revista Arteseta y me llamó porque me dijo, ¿tenés más cosas? Quiero seguir leyendo y la verdad que me pareció increíble. Y me parece que un poco esa Agus de antes era... Y no sé, a mí me cuesta volverme a leer, me cuesta escucharlos ustedes hablando de mí, me cuesta, o sea, yo como que a mí me gusta hablar de lo que leyeron otros. Y entonces creo que tiene un poco que ver con eso, con que al escribir, y no me gustaba volver a leer lo que escribí y decir, ay, ¿qué escribí? O por qué me mandé por acá, ¿no? O en quién pensé para armar esa historia. Creo que era un poco eso, como bueno, el escribir algo nuevo era también, está este mito y que yo lo compruebo de que a veces un cuento se escribe de un tirón y una novela se va escribiendo muy de a poco, ¿no? Y a mí me pasó eso con mis cuentos son muy breves, o sea, creo que son cuentos que pensé también para leerse en voz alta, por la musicalidad y quizás por esta cuestión un poco del lenguaje. Entonces no es que yo estaba días y días dándole vueltas a la misma historia. Lo escribía en el momento y ya Mm. estaba listo, no lo quería, no lo quería ver más. Era como por obligación que lo tuve que empezar a leer en el taller y un poco ahí me fui animando como a escuchar mis palabras
en voz alta, ¿no? Incluso, bueno, el video que armaron ustedes me pareció bellísimo, pero también me parece raro. Así que bueno, es eso. Agus, ¿de dónde provienen los cuentos? ¿De una imagen, de una idea, de algo que presenciás en la calle? De dónde proviene? Y yo creo que de todos lados, ¿no? O sea, un poco es tratar de imaginar como eso que se quiere contar. A mí siempre me gustó mucho Clarice Lispector y lo que me maravilla de ella no son las tramas, ¿no? Porque quizás podríamos tranquilamente decir que no las tiene. O sea, no es una cuestión narrativa, un hilo, una acción. Me parece fascinante cómo logra que uno esté, no sé, 120 páginas leyendo una historia donde solamente se describen sensaciones que fluyen, ¿no? O el fluir de conciencia, que me parece que también, bueno, lo tiene Virginia Woolf, que la adoro y que claramente es una gran influencia, ¿no? Y para mí es un poco eso. Yo quería como describir sensaciones y si eso después se armaba en una historia que más o menos tuviera hilo, mejor. No sé de dónde viene, no sé la inspiración, la verdad, es como medio relativo, ¿no? A veces hablar de inspiración, pero creo que tiene que ver con eso, con alguna sensación que quería describir y que eso iba armando, ¿no? O sea, también tengo una gran fascinación por todo lo que tiene que ver con lo fantástico y me gusta escribir desde esa perspectiva y un poco ir creando algo intangible y que se puede relatar desde la sensación. Me parece que es lo que trato de lograr, por más que a veces no se entienda o por más que no se vuelva algo muy largo, ¿no? Con mucho desarrollo. Y, Au. Ah, perdón, dale. no, yo te iba a preguntar, el libro está publicado en octubre del 2021, por lo que veo acá tenemos acá la edición de Caleta. ¿Seguiste escribiendo? ¿Seguís escribiendo? ¿Seguís asistiendo al taller? ¿Tenés tiempo de escribir? ¿En qué momento del día escribís? ¿En qué momento del día escribo? Eso existe. Sí, sigo escribiendo. Después de este libro, como que quise explorar otros talleres, empecé a estudiar quizás con otras personas. Estuve un tiempo en el taller de Thomas Downey, que también es otro narrador que admiro muchísimo y del que aprendí mucho. Lo entrevistamos en el programa. Eh, bueno, le mandamos un corazón. Sí, sí, claro. Lo admiro un montón y es uno de los cuentistas para mí contemporáneos más importantes y que más relevancia va a tener en los próximos años seguramente en la narrativa argentina. Y después me anoté en una especie de academia que se llama Casa de Letras y que haces como un curso de 3 años donde vas trabajando con tres escritores diferentes, sí, cada año como diferentes estilos. El primer año es un poco más teórico quizás, ves más teoría de cómo crear un personaje o de cómo crear un diálogo, los diferentes tipos de narradores. Y después el segundo año, que es en el que estoy actualmente, vas quizás explorando diferentes estilos. Y bueno, voy tratando de escribir ahí, obligada quizás por las consignas, pues si fuera por mí escribiría un cuento por año. Y, y estoy ahí en eso y después, bueno, nada, tratando de escribir también mi novela, que bueno, Ah, bueno, hay una es novela ahí, complejo. un Es proyecto complejo de escribir novela. con mi estilo una novela, porque yo tiendo a todo breve, todo Claro. sobra, así que bueno, es complejo. Y como escritora y crítica, ¿cómo te distancias ante justamente ante tu producción? ¿Sos buena? ¿Sos brava con vos misma? No, soy bravísima, no, muy dura, muy dura. Incluso me cuesta bastante volver a hablar de cuento y Claro, decir, sí, no, sí. ¿cómo que se publicaron así? Eh, sí, no, creo que soy brava y a veces trato de, un poco esto que decís de distanciar, creo que a veces, bueno, un poco dedicarse a esto hace que una sea complicada, ¿no? Porque ya todo lo maravilloso, todo lo increíble, ya está, ya existe, bueno, ¿cómo te diferencias? Yo trato de no Claro, ponerme con ese nivel de exigencia, ¿no? Claro. Pero trato de escribir porque me gusta y porque me sale y porque, bueno, no lo puedo evitar. Pero sí soy dura, quizás por eso también me cuesta cuando termino de escribir corregir,
porque capaz digo esto que es y lo tiro, ¿no? Y trato de hacer un equilibrio y ese equilibrio me parece que tiene que ver con el distanciamiento del tiempo, ¿no? Un Claro. poco por eso capaz los cuentos los voy metiendo a lo Borges, ¿no? Que los metía ahí como un cajón y los dejaba ahí un tiempo. Pero está bueno eso que decís de no medirse o de la expectativa, más entiendo con la cantidad de lectura que tenés vos y no sé, la crítica y la admiración a su vez a autores y autoras, esto de qué es lo que yo tengo para ofrecer o lo mío no va a ser novedoso, creo que el tema en romper eso, súper difícil, pero tiene que ser así. Sí, sí, coincido, sí, me parece que, no sé, yo creo que en la vida, laboralmente incluso tengo como Claro, múltiples personalidades, ejerzo diferentes tipos de trabajos, entonces, y aprendí como eso, a diferenciarme, bueno, en qué momento soy Agus de Diego, en qué momento soy Agus recomienda, en qué momento soy Agus la que trabaja en otra parte, ¿no? Y quizás como lectora soy un poco eso, ¿no? Quizás a mí me cuesta más, no tanto ser crítica con lo que leo, porque incluso necesito la opinión del otro para poder ser crítica, porque me parece que cuando uno escribe, vos construís una historia en tu cabeza, que querés de alguna manera que eso llega al papel como se puede, y vos en tu cabeza decís, bueno, pero en la historia pasa todo esto, ¿no? Y a mí me pasa como esto de que la acción es algo ambiguo en lo que escribo. Después quizás lo leo y me dicen, che, no entendí por qué está sucediendo esto. Y yo tengo que sobreexplicar algo, que claro, que para mí está claro porque lo tengo en mi cabeza, porque mi cabeza por esa razón se desprendió de esa forma. Entonces quizás yo necesito más la crítica del otro y la mirada del otro cuando escribo, pero no necesito la mirada del otro cuando leo. Y ahí es donde me parece que soy más complicada, en agarrar un libro y darme cuenta que me agarra como una correctora que nunca quise ser y empiezo como a criticar el libro en mis propios márgenes, ¿no? Y ahí como que, bueno, eso también, ¿no? No puedo, me es imposible leer un libro sin escribirlo, sin anotarlo, sin subrayarlo. Entonces, me parece que soy más dura como lectora que como escritora, porque de última, qué sé yo, no sé, lo escribí yo, ¿qué me importa? O sea, si está bueno, no está bueno, lo dirá el otro, ¿no? claro. A mí hay algo que una vez leí en un texto que lo explicaba, creo que Todorov, o sí, bueno, alguno de esos críticos, que decía que el lector como que va a un picnic y lleva el texto, y es el lector el que cuando llega al picnic trae el sentido. Entonces ahí te quedás como, bueno, o sea, vos podés escribir lo que quieras, tratar de hacer lo mejor posible, pero es el lector el que después le da como esa relevancia y esa intencionalidad y le descubre un montón de cosas. Bueno, ustedes mismos recién me dijeron, che, lo que le falta es el deseo, y bueno, yo no lo había pensado. Eh, Digo, como me parece que ahí ya queda en el otro y no me molesta tanto. El tema es cuando me llega a mí un libro de otro y ahí me tengo que poner como en cruda, quizás. Aus, a mí me parece que en el comentario hay algo interesante que respira en varios de los textos, que es justamente tu perspectiva feminista, eh, entrecruzado, como vos decías, medio con el género fantástico. Por momentos es fantástico, por momentos es un poco más realista, pero eso me parece que es súper interesante. Te lo devuelvo en el sentido de que vos decías, es difícil ser original, es difícil crear algo nuevo, algo distinto. Me parece que eso es súper interesante en los cuentos. Y ahora sí, quería retomar lo que decías de marcar los libros. También yo te quiero preguntar desde tu lugar de lectora, si tenés algún guilty pleasure literario, si hay algo también que adeudes, algo que te resultó imposible leer, que dijiste, no sé, tal cuento de Borges, no, perdón, lo digo medio en secreto, en la intimidad porque me da vergüenza, pero esto no, me pareció horrible. Y, y a ver, justo tocaste Borges, que es el tema sensible. No, pobre Borges. No, creo que sí, me parece que pasa mucho con los clásicos, ¿no? Esto de, bueno, hay como una especie de esnobismo de, no, bueno, tenés que haber leído esto para seguir leyendo lo otro, o no podés opinar de esto si no leíste aquello. Eh,
y quizás, o está esto de hablar como de forma grandiosa sobre esos libros que nos formaron y que seguramente nos hicieron muchos los lectores que somos hoy, ¿no? Pero a mí me pasó con Madame Bovary. Es un clásico tremendo, es el libro favorito de mi mamá, quizás por eso. Y a mí me pasó que leí primero Madame Bovary, después Ana Karenina. Y ahí dije, fa, esto es una novela de adulterio, ¿no? Y me pareció abismal y creo que es un libro que leí como 4 veces y no en todo el tiempo le encontraba cosas. Me pasó con Madame Bovary, que es un libro que entiendo toda la crítica, entiendo todo lo increíble que es, todo el, bueno, Flaubert, sí, aplauso para... Pero Madame Bovary era como que me generaba un fastidio leerla. Eh, Todo, o sea, Emma me parecía insoportable y como que no me gustaba eso, ¿no? Como encontrarme con un personaje femenino insoportable, insatisfecho. Y quizás ahí también es de donde sale un poco después lo que yo escribo, ¿no? Hablar de esa insatisfacción irremediable y sí, sí, irremediable, como y que no tiene salida. Eh, pero después como que me pasa algo curioso, porque quizás me pongo a hablar de un libro que no me gustó, como es este caso, y le empiezo a encontrar todas esas cosas valiosas y digo, bueno, capaz me gustó. Y ahí es donde trato de diferenciar, ¿no? No me generó fastidio, pero no deja de ser un gran libro, ¿no? Y que hay mucha tela para cortar y que todos los críticos son increíbles, incluso la edición de Eterna Cadencia me parece de las mejores ediciones que hay, porque bueno, lo tradujo Fondebrier, está lleno de notas, y eso acompaña un poco, debo decir que en esa segunda lectura, porque yo lo leí en esas versiones muy mal traducidas, esa segunda lectura bien traducida, con notas que te acompaña, y bueno, ahí ponele que le sumó un puntito. Pero, pero así otro, no sé, con Borges no sé si me pasó, quizás Cortázar tampoco, me parece como que no tengo algo para criticarles, o sea, sí me parece que hay cuentos de Borges que digo, capaz tendría que haber vivido cuando estaba Borges ahí, ¿no? Porque Claro. ahí me parece que hay muchas cosas que tienen un cierto valor o un cierto sentido, un contexto en su época y que quizás hoy, no sé, a mí todos los cuentos que son los fantásticos o los que muestra el doble o todo lo que tiene que ver con eso, sí, me parecen maravillosos, favoritos totales. Eh, pero no sé si, más que nada a mí me pasó con este libro, con Madame Bovary, así que me acuerde. Y Guilty Pleasure, ¿te referís como a algo así que no le quiero contar a nadie que leo? Exacto. Ay, bueno, y no sé, bueno, adolescente he leído cada cosa que- sí, sí, no sé, me leí todos los libros de Crepúsculo, digamos, a Bien, charlar bien. de Bien, eso. bien, bien. Pero bueno, era adolescente, no sé, le quiero echar la culpa a la edad. Y en ese momento capaz no sabía qué leer, ¿no? Porque bueno, Pau, pero así actualmente no volví a pecar con algo así de grande. Como que capaz me veo una serie romántica, pero no, con los libros, una vez leí un libro que se llama Ejemplares Únicos, que es, el escritor es el dueño de una librería acá Sí. muy famosa, se llama Aristipo, y en uno y son todas sus crónicas como librero, y en una de las crónicas habla de que está en una conversación con un hombre que le dice, ¿sabes cuántos libros uno lee en su vida? 3.000. Y o sea, y hay millones de libros. Y ahí me quedo como diciendo, no voy a perder tiempo en un libro malo o en un libro que ya sé que lo estoy leyendo para que se me, no sé, para que se, se me vada la realidad. Voy a tratar de leer todo eso que un poco, que me genera, no sé, un crecimiento como lectora quizás. Ahí me pongo un poquito snob, pero más desde ese lugar de, de que no quiero perder el tiempo. Miren, Claro, solo claro. voy a leer 3.000 libros, son muy pocos. Sí. ¿Y cuándo en esto de la cantidad de alguna manera, cuándo considerás que una persona pasa a ser buen o buena lectora? La otra vez escuchaba a un autor mexicano, la verdad que no recuerdo el nombre, pero era una charla TED, y decía un libro por semana. ¿Leía un libro por semana? Sí. Bueno, pero la cantidad, en la cantidad está la calidad. Por eso no, no Claro. sé. Y no, para mí sos buen lector cuando
terminás de leer un libro y podés criticarlo, ¿no? O sea, y podés decir algo que te haya quedado y no, para mí, pero igual, no sé, me parece difícil como definir quién es buen lector y quién es mal lector, pero para mí como esto un poco hablando de la calidad es cuando tenés las herramientas como para decir, bueno, a ver, qué me quedó de esto, o por lo menos no sé si las herramientas, pero la inquietud, ¿no? De querer indagar un poco más qué es lo que te quedó de ese libro. Para mí ahí está la diferencia. Y lo que te va haciendo que tengas más hambre después, ¿no? Porque a mí algo que sí me quedó y que lo puedo, no sé, ejemplificar, porque sí, fui una lectora en su momento de bestsellers o de libros juveniles o de libros no tan profundos, por decirlo de una manera, y fue una etapa de mi vida, qué sé yo, cuando tenía 15 años, y me parece que ahí lo importante es seguir teniendo ganas de seguir indagando libros y que ese libro un poco te despierte uno de mayor complejidad después, o me parece que pasa más por ahí, quizás no tanto del leer muchos libros, sino del poder después que eso te despierte algo, ¿no? Y que ese algo capaz te haga ir a otro libro Y o a hoy, otro género, ¿no? hoy ¿crees en la estructura o en la división de los géneros literarios? En la No me literatura. hagan esto. Y creo, o sea, sí, Sí, existen, o sea, vivo. Eh, sí, a ver, existen, pero creo que es muy difícil escribir hoy en día dentro de un género, es decir, estoy en este género, estoy acá encasillada. Me parece que hoy todo es muy híbrido, ¿no? Porque eso es lo que hace, eh, no sé, que vaya evolucionando la literatura, que puedas ir como jugando, ¿no? Con lo que vas escribiendo, si no, sería todo muy, muy chato. Piglia en su momento explicaba la teoría del cuento que a mí me fascinaba, que comparaba el cuento moderno con el cuento clásico. Y hacía como dos diferencias, ¿no? Decía uno, primero que el cuento clásico como que es redondo, ¿no? O sea, termina y termina, ya está, listo. Eso es lo que nos enseñó en el colegio. El cuento es perfecto y siempre todos los elementos, nada sobra. Y hoy el cuento contemporáneo, quizás el final es abierto y te quieren morir y decir, ¿cómo un final abierto en un cuento? O sea, o no te termina de cerrar en una cuestión narrativa, pero sí te cierra una cuestión psicológica del personaje, o sí te cierra otra cosa que tiene que ver con ese cuento, ¿no? Y lo otro es que ahí siempre se cuentan dos historias. En el cuento clásico son paralelas y medio que la segunda es invisible y al final de la historia es la que empieza y es la que emerge. Como medio como la teoría del iceberg de Hemingway. Y en el cuento moderno, más contemporáneo, esas dos historias paralelas, no hay un invisible que de pronto aparece, que eso sería como el final sorpresivo, sino más bien como que se va entremezclando, viste, como un bucle, y vas viendo las dos cosas, y después ese final es una mezcla. Entonces, me parece que eso es lo que está pasando con los géneros también. O sea, eso que en algún momento era una estructura muy definida, se va abriendo, y va, lo que era medio invisible va surgiendo y va tomando peso. Bueno, acá O cuando... sea, sí creo que existen los géneros literarios, Acá existen. vos sabés que cuando estuvo, creo que fue Tomás el que lo dijo, que nosotros le preguntábamos, le hicimos una pregunta media similar, o si él se encasillaba, se consideraba escritor de un género. Él dijo, no, a mí me gusta agarrar, creo que los géneros son como cajas de herramientas en donde uno va tomando diferentes cositas, características o diferentes herramientas, justamente, de, qué sé yo, toma algo del fantástico, toma algo de la ciencia ficción, toma algo de terror, toma algo del realismo, y ahí construye sus historias. No me acuerdo si fue Tomás o si fue Michel Nieva el que lo dijo. Bueno, yo te Puede quiero... ser Tomás porque acabas de definir muy bien su literatura. Sí, tal Sí, cual. puede ser. Agus, estoy acá en tu página de Instagram que se llama Agus Ay, qué Recomienda. vergüenza. Tenés casi 40.000 seguidores. Me interesa mucho saber cómo desembarcaste en ese mundo y cuál es esa experiencia. ¿Qué feedback tenés con tus seguidores? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo fue caer ahí? Nada, contanos un Eh, poco sobre eso. bueno,
Sí, a ver, las redes sociales son este mundo como que puede ser muy bello y también muy trágico, ¿no? No, yo empecé a armar lo que es Agus Recomienda porque quería tener un espacio fuera de lo académico para poder hablar de libros, ¿no? Ujú. Sin sentir que tenía que citar un montón de críticos para poder más o menos construir una opinión. Era más bien, bueno, ¿qué pasa en esta historia? Y quizás incluso lo que me parecía más importante es ni siquiera te digo acercar literatura, porque quién soy para acercar, pero era, si alguien me llegaba a leer, que no se sienta excluido, como muchas veces yo me sentí excluida, o que incluso me pasa a veces con la teoría literaria, que bueno, igual por mi formación puedo acceder, pero muchas veces sentís que lees una crítica y te quedas como, ay, pero para, no leía a este autor. Entonces, no voy a leer este libro, porque si no leía este y este lo está comparando y dice Ujú. que es como si fuera esta versión, pero más compleja. Entonces, no voy a leer esta versión nueva, compleja, sino leer antes. No sé si se entiende a lo que voy, pero Sí. muchas veces las críticas o sea, son muy excluyentes para el lector. Entonces, en vez de acercar o de que te den ganas de leer ese libro, te alejan un poco, decís, bueno, no, este mejor lo dejo acá. Entonces yo quería hacer como ese espacio medio cercano, de poder como, no sé, meterme en, no sé, primero tener un espacio propio para poder hablar de libros, que creo que a la gran mayoría que nos gusta leer nos pasa que nuestro entorno generalmente, si es lector, no lee lo mismo que nos gusta, y si no es lector, bueno, no tenés con quién hablar de esto, ¿no? Y después lo otro que me pasó así como revelador, así como epifanía, fue que había ido a la Feria del Libro. Suelo ir, no sé por qué, por masoquismo o algo, los 1 de mayo, no sé por qué, no sé, me gusta ir ese día. Y fui un día sola y en 1 hora y media me recorrí la feria, y cuando, y no sé, me habré llevado 6, 7 libros, una cosa así. Y como que me fui tan rápido y me quedé viendo un montón de gente que caminaba lento, que se quedaba mirando una montaña de libros, que miraba el libro, que miraba una pancarta, que miraba una fila de una firma, o sea, como que era un caos. Y yo dije, che, ¿no estaría bueno? Como, o sea, yo tengo este conocimiento que pude ir a los stands, o sea, miré el mapa, fui a los stands que quería, me llevé los libros que quería, y dije, ¿no estaría bueno como que alguien te diga, che, no te quedes mirando la montaña de ese libro Claro. que no es necesario que te compres acá en la feria, si querés cómpratelo después, pero no, acá no te va a cambiar la vida, no te va a cambiar la experiencia, no es que te suma. Eh, entonces fue como medio crear eso por esas dos cosas, un poco era como una cuestión medio propia de, bueno, encontrar un lugar de pertenencia, y por otro lado era, bueno, me sentía con ciertos conocimientos, con ciertas capacidades, con cierto algo que quería compartir. Y después, sí, qué sé yo, y la gente, y no sé, conocí muchos amigos, o sea, muchas amigas acá en Instagram, que hoy forman parte de mi día a día. No sé, Mara, mi editora de Fera, es una de mis íntimas amigas en este momento, y nos conocimos por empezar a hablar de libros, ¿no? Eh, Creo que también a la gente le pasa un poco lo que a mí me pasó cuando yo empecé, y es esto de no tener con quién hablar sobre libros. Y bueno, ¿y con quién hablo? Bueno, es como un poco me volví una amiga virtual para toda esa gente que me sigue, y que también es alguien cercano, ¿no? Porque a veces quizás vos leías una nota de un periodista y no te podés poner a dialogar con el periodista, ¿no? Porque ¿cómo accedes a él si vos lo estás leyendo en el diario? O lo escuchaste en la radio, o sea, es como, había ahí como también una pared que hoy por suerte creo con las redes, porque también todos los periodistas tienen redes, se puede empezar a charlar eso, ¿no? Yo siempre me da mucha ternura a Flavia Pitela, porque en Twitter le escriben, le dicen, Flavia, recomendaste un libro de algo de un girasol y no sé qué, y ella contesta, el libro era tal, no sé qué, de tal autor, tal editorial. Eh, Digo, esas cosas como que me parece que súper valiosas, y creo que acerca y genera que nada, que para mí que alguien me diga, che, leí un libro porque lo recomendaste, o me acerqué a un libro que pensé que no iba a poder leer y estoy recontenta de haberlo leído, de haberme animado, ya para mí eso es fantástico. Y es una, más allá de estas relaciones personales que decís de amistades y demás, es una actividad ad honorem, pero que te abrió otras puertas laborales. Sí, 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 totalmente. Todas las puertas laborales, diría, a lo que me dedico hoy, sí. Creo que eso también fue una sorpresa. No esperaba. Ay, tengo a mi perro, perdón. Se No escuchaba un ruidito de esperaba. llaves de acá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
no esperaba, por ejemplo, animarme a dar talleres, ¿no? Algo que yo siempre fui una persona, un pánico escénico altísimo, ¿no? Hablar en público me molestaba mucho. Además, expresar una idea, explicar algo, o sea, era algo que no me gustaba para nada. Y de a poco ahí me fui animando y hoy en día es como que tengo mi taller que lo doy con Malaparra y es un taller que analizamos cuentos y todos los meses proponemos autoras nuevas y la verdad que es fascinante. O sea, sí, hoy en día también trabajo en una distribuidora y tengo muy claro que fue por todo mi trabajo. O sea, en Agus recomienda que hoy tengo una oportunidad así. Así que sí, sí, totalmente, me abrió un montón de puertas. ¿Y ves que la gente cada vez se acerca más a estos mundos? Sí, totalmente. Sí, o sea, creo que cuando yo empecé no había incluso tantas cuentas de recomendaciones de libros, ¿no? O sea, hoy creo que hay mucha gente que se anima a escribir sobre libros y que empezó a dedicar, o sea, es como una nueva crítica o un nuevo periodismo, ¿no? También, o sea, empezar como a acercar, porque también uno habla de, ay, basta de llorar, me está llorando el perro. Quiere salir en la cámara, Pero me parece. sí. Basta, estoy acá, listo. Agus, Ya tengo. en general, al final de las entrevistas en el programa tenemos un ping-pong, que son varias preguntas que no son más fáciles, pero en general son más breves. Eh, la primera de todas es si tenés alguna particularidad a la hora de escribir o de leer, alguna excentricidad. Y hoy creo que está, o sea, está muy hablado, ¿no? Pero en su momento era algo que la gente me criticaba mucho y es, yo escribo, subrayo con resaltador, con fibra, con microfibra, no uso lápiz, o sea, uso lápiz, pero digo, no me molesta que quede permanente, ¿no? Porque está esta idea del lápiz como, bueno, lo puedes borrar, más o menos, se borra con el tiempo. Esa quizás es Mexi. Ah, y bueno, subrayo con regla, Ah, muy para que bien, me muy quede bien. lindo. Agus, ¿qué autores o autoras contemporáneas nos recomendarías? Contemporáneas, y bueno, María Fernanda Ampuero es Sí. creo que una escritora increíble, ecuatoriana, que escribe gótico, terror, muy crudo. Samantha Joelin, que bueno, ya la deben conocer, pero es mi escritora favorita y la admiro mucho. Bueno, Tomás Downey también me parece como alguien que recomendaría sí o sí. Y a ver, ¿qué más? Bueno, voy con esos tres. ¿Por qué escribís? También podés, si no, vale también responder por qué lees. Porque, Paso. Bueno, paso. ¿Por qué escribo? ¿Por qué leo? Y yo creo que porque no sé hacer otra cosa. Me parece que vivir sin leer, no sé, como, bueno, este año me enteré que en Gran Hermano no pueden entrar libros, por ejemplo, y me quedé muy espantada. No digo, imagínate estar 4 meses, 5 meses sin leer un libro, cómo es posible? Sí, yo creo que es por eso, porque escribir siento que es algo que a veces es como la angustia, ¿no? O sea, algo como que si te lo guardás te enfermas. Y a veces me pasa eso con la escritura, con algo que tengo que me está rondando mucho y bueno, capaz necesito como expulsarlo. Porque bueno, no escribo historias felices. Entonces, cuando no escribís historias felices es algo que te va como angustiando. Y leer creo que porque no, a mí me ayuda mucho. Soy una persona creo que muy racional, me gusta mucho pensar, hablar teniendo como una postura de algo y para mí leer es esa formación constante, ¿no? Entonces creo que ahí está la importancia o la necesidad o el por qué lo hago, porque si no siento que no podría hablar o siento que no me podría expresar o también siento eso, que no, que algo de mi perspectiva me gusta aprender en ese sentido, me gusta entender que, no sé, que mi realidad no es la de millones de otras personas y un poco la lectura te acerca a eso. Es imposible no relacionarlo con el título de tu libro, que es lo que nos falta. Es como que uno va a los libros a buscar lo que nos falta. Aus, un hobby. Totalmente.
¿Un hobby? Ujú. No vale leer. Sí, no vale leer, No, me estaba ese dando ya no es cuenta un de hobby. eso. Ya, claro. Y me gusta caminar, no sé si es un hobby, Sí, como Sí. válido. me gusta eso, caminar. Una película. Bueno, voy a ser muy básica, muy básica. Es más, seguro hay otras más interesantes que podría quedar como mejor, pero Orgullo y Prejuicio me gustó mucho. Y me pareció como, ahí entra el tema quizás de lo que son, no sé, las adaptaciones o las transposiciones fílmicas, ¿no? De cómo un libro pasa a ser película después y me pareció fascinante cómo construyeron esa película. La última, ¿no? Pensé que ibas a decir la trilogía de Crepúsculo, me decepcionaste. No tendría que haber dicho eso en la entrevista, era como, ese era el momento de suspenso, olvidate. Vamos a recortar el clip. Una palabra. Una palabra, deseo. Una canción. Eh, Muy despacito, de Los Piojos. Una comida. Ñoquis. Muy bien. Excelente para un día lluvioso. Yo tengo una última, sé que esto está fuera de programa, como dirían los Lelutier. Si tenés algún autor o autora que hayas descubierto que sea nuevo, que digas, che, esta persona o este autor, este escritor, esta escritora, no es tan conocido, lo descubrí este año, está buenísimo, me encantaría que todo el mundo lo lea. Si tenés para recomendar una autora así como ese. Por ejemplo, cuando estuvo Alejandra Camilla, nos recomendó a, ¿cómo se llama? Angelino, Diego Angelino, La un muchacha autor de del Neuquén, sur. sí. Sí, que la verdad estaba enloquecida con ese autor y nos hizo este comentario como, no lo conoce mucha gente, vayan a leerlo porque es espectacular. Ay, a ver. ¿Algún descubrimiento que hayas hecho o por ahí algún autor que no esté vivo, pero que no sea tan conocido? Sí, ¿sabes qué? Es un rescate. A ver. Esperen que no recuerdo el nombre. Pero el libro se llama Las listas del pasado. Y es el único libro de cuentos de esta autora que se llama, ya les digo, Julie Hayden. Es una escritora de Estados Unidos que ya falleció y que es una de las escritoras favoritas de Lorrie Moore. Entonces ahí como que Ah, me sí. quedó, me encanta Lorrie Moore y me quedó. Y ya el primer cuento empieza narrando a una mujer que es una tía, que está con su sobrino. Y bueno, como yo soy tía, me llegó como muy, muy fuerte, ¿no? Pero son todos cuentos que muy particulares, la verdad. Es una editorial que se llama Muñeca Infinita, que es una editorial española y de a poquito se está empezando a distribuir acá. Y el libro está muy bien, muy bien. Así que sí, esa vendría a ser una autora que en su momento, no sé, sí, que resurgió, digamos. Sí, es un libro que se publicó hace poquito, Ujú. en la librería llegó hace muy poquitos días. Bueno, Agus, no te molestamos más. Te queremos agradecer infinitamente Sí. por el tiempo que nos has dedicado, por todas esas recomendaciones. Eh, Muchísimas gracias Y por por haber la estado, divulgación. por la divulgación, sí, por el Porque- trabajo que haces. La verdad que súper contentos con la entrevista y nada, agradecerte desde acá, la mejor. Sabés que contás con nosotros para lo que necesites. Y, y bueno, Muchas muchas gracias, gracias. de verdad, por invitarme, me encantó esta charla. No me sentí para nada incómoda, cosa que ya es un montón. Así que no, les agradezco el tiempo, la lectura, todo el convocarme, estoy muy contenta y me encanta el programa, así que lo felicito también. Bueno, muchas Bueno, gracias. Gracias, Agus. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, adiós.